Así que, Alicia, te dejamos el micrófono a tu disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Como siempre, muy amable tu presentación y muy amable también la iniciativa del Ateneo de volver a invitarme. Esta vez se me ocurrió este título hace tiempo ya, a raíz de algunas de las presentaciones de los miembros aquí del Ateneo, me inspiraron a decir, bueno, estaría bueno que yo comunique un poco sobre este tema en especial, que tal vez sea de interés, porque, como digo en el título, un ejemplo de la evolución del conocimiento científico. O sea que vamos a ir de lo particular a lo general, como solemos hacer la gente de ciencia para generar un conocimiento. El término sinapsis es utilizado en varios campos, especialmente en la biología. ¿A qué se refiere la sinapsis? A estructuras macromoleculares, que, como dice la definición, regulan la comunicación intercelular o intracelular, y son como compuertas que permiten que pase la información de una estructura a otra. Un ejemplo, a veces ustedes pueden encontrar, si googlean la palabra sinapsis o le preguntan a la AI qué es una sinapsis, puede que se encuentren con el concepto de sinapsis entre cromosomas. Es un término en la biología, es una estructura intracelular, está en el núcleo, los cromosomas. En el momento de la división celular, las cromátides, que provienen del gameto femenino y del masculino, se juntan, se ponen en oposición, se juntan e intercambian el material genético. Eso se llama el fenómeno del crossing over. Por eso salimos el producto, o sea, por eso todos hemos nacido con genes mezclados de parte de la madre y de parte del padre, ¿no? Esa es la forma que tiene la naturaleza de transmitir la información de una generación a otra. Pero las que vamos a hablar nosotros hoy no son las biológicas, sino la biológica del cromosoma, sino la sinapsis nerviosa. En castellano, la palabra sinapsis, esos dos tipos de sinapsis, nosotros el idioma castellano no las diferencia. En inglés parece que sí, no sé, en otros idiomas, porque a una la llama sinapsis con Y, y otra la llama synapse, con ese al final, para diferenciarlas. En castellano parece que ningún filólogo todavía lo ha separado al concepto, pero es importante que lo tengamos separado en nuestra mente. Entonces, hay muchas definiciones. Podemos hablar de... Perdón, que tengo estos cartelitos que me están tapando mi visión. A ver si los puedo achicar. Ahí está. Se puede definir de distintas formas, como el punto donde una señal eléctrica pasa de una neurona a otra, un proceso esencial de la comunicación neuronal, o una zona de contacto entre las terminaciones nerviosas entre una neurona y otras células. O sea, no necesariamente es la comunicación entre dos neuronas o dos células, porque las neuronas se comunican con sus amigas neuronas de la cercanía o con algunas a distancia, y también se comunican con otras células, por ejemplo, con una célula muscular en una terminación neuromuscular, en una sinapsis neuromuscular. Ya vamos a hablar de eso con un poquito más de detalle. El término sinapsis fue acuñado por Charles Scott Sherrington
a principios del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, y un fisiólogo inglés que estuvo trabajando en este tema, ¿no? Y acuñó el término, decidió denominarlo como sinapsis. Les informo que en realidad voy a tratar de rendirle honor a todas las personas que de un modo u otro contribuyeron a este conocimiento. Por eso el título de una historia que muestra la evolución del conocimiento científico. Es decir, el hecho de que se lo haya denominado sinapsis en un tiempo bastante cercano a la actualidad, quiere decir que estos son conocimientos que se han ido elaborando en muy poco tiempo en relación a otros conocimientos antiguos, ¿no? Aquí hay una representación artística de lo que serían dos neuronas. Fíjense, el artista aquí ha representado, esto es por supuesto es una representación ideal, ¿no? De la realidad, pero todos necesitamos una especie de bosquejo de la realidad para comprenderla. Entonces, aquí vemos una neurona con su axón. El axón es esta colita larga que suelen tener este tipo de células, las neuronas, una terminal, o sea, una especie de piecito, patita, que se apoya sobre otra neurona, en este caso en el cuerpo de la neurona, en la parte más gruesa, y eso es lo que se llama un botón terminal o una terminal nerviosa. A veces los textos lo llaman teledendrón, porque las neuronas tienen, además del axón, una cantidad de ramificaciones o prolongaciones que parten a partir del cuerpo o del soma de la neurona y que se llaman dendritas. Ahí está, mostrar. Y aquí, en forma más ampliada, van a ver que esta terminación es más o menos compleja. Acá está simulado como que el impulso nervioso que llega a una especie de rayo, ¿no? Cosa que no es real, no hay un rayo, ni tampoco se produce una chispa, como muchos, a veces representaciones alegóricas al sistema nervioso muestran que hay una especie de rayo que genera una chispa en el punto de contacto. Eso es nada más alejado de la realidad. Van a ver también que hay una especie de vesícula, bolsitas llenas de moléculas, que en algún momento se abren hacia el espacio que hay entre las dos entidades, entre las dos células, y estas moléculas son las que toman contacto finalmente con la célula postsináptica. Entonces tenemos una entidad presináptica, un espacio intersináptico y una especie de una entidad postsináptica. Pero esto, como les dije, es una representación artística de la situación. Y fíjense también, aquí tenemos dibujados estos rayitos, que son muy simpáticos, pero por supuesto que no son reales. Los libros de texto nos dan una idea de los tipos de conexiones sinápticas posibles, ¿no? Hay más, estas son algunas. Por ejemplo, las axonosecretorias. Esto sucede en algunas regiones del sistema nervioso, sobre todo la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Una zona del sistema neurosecretor, donde neuronas que son productoras de hormonas vuelcan su contenido a
directamente sobre los vasos sanguíneos. Y estas hormonas pasan al torrente sanguíneo y ejercen acciones a distancia. El otro caso, axón con axón, se comunica un axón con otro axón, y ahí se vuelca la información de una neurona a otra. El otro caso puede ser axón con dendrita, donde un axón se conjuga con una dendrita de otra neurona. También hay la axo extracelular, o sea que el axón vuelque su mensaje al medio extracelular. Esta es poco conocida, pero ha sido descrita. O el caso más común, que es la axosomática, o sea, cuando el axón se junta con o se posa o se une o se comunica con el soma de otra neurona, o en la axosináptica, que generalmente un axón está regulando la actividad de otro axón. Este es bastante común, este sistema de regulación en los circuitos neuronales. Como son altamente regulados, es interesante cómo un botón sináptico ejerce influencia sobre otro botón sináptico. Se llama botón sináptico estas patitas, como les dije antes. Y para facilitar la comprensión, hacemos, los científicos, la gente que estudia estos fenómenos, generalmente tiene tendencia a dibujar cartoons y a hacer dibujitos para explicar estos fenómenos, porque sería imposible, si no fuera en forma gráfica, llevaría ríos de tinta, como dice, tratar de describir con palabras estas cosas. Por supuesto que son reduccionistas, o sea, son ideas muy, muy limpias, digamos, donde se le quita toda complejidad, es una simplificación de la realidad. Pero por algo tenemos que empezar para comprender los fenómenos. Entonces, de lo que estamos hablando ahora son las sinapsis químicas. ¿Por qué se llaman sinapsis químicas? Porque intervienen unas moléculas de distinta naturaleza que se denominan neurotransmisores. Y alguna vez hemos tenido contacto con este concepto porque como que las palabras, los nombres de estos neurotransmisores han trascendido al público en general, y la gente habla de la noradrenalina, de la adrenalina, de la serotonina, de la dopamina, entre los más famosos, digamos, en el público en general. Pero hay cientos de neurotransmisores. Son moléculas de distinta naturaleza, algunas son pequeñas, de pocos, algunos son como aminoácidos o similares a los aminoácidos, otras son inclusive péptidos. Hay un sinfín y se van descubriendo más. En los inicios de mi carrera, cuando hice mi tesis doctoral, yo hablaba de la histamina. La histamina en ese momento se conocía poco y nada de esta molécula, y bueno, en mi tesis la propuse como neurotransmisor, mostrando evidencias de que podría ser. Pero después de eso empezaron a surgir muchísimos nuevos neurotransmisores en el sistema. Y como ven ustedes, ¿dónde se ubican los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sintetizados en el cuerpo de la neurona, algunos son reciclados, algunos son sintetizados en la terminal, y son almacenados en estas vesículas que se llaman vesículas sinápticas. Son pequeñas bolsitas
constituidas por una membrana, algunas otras proteínas que sirven de adhesivo, y estas barras azules, estas líneas, representan el citoesqueleto presente en la terminal nerviosa. Entonces, en la zona presináptica tenemos esta complejidad donde las vesículas son transportadas a través del axón, son localizadas, almacenadas en la terminal, y frente a la llegada de una señal, son acercadas, son puestas en posición en la zona cercana a la membrana presináptica. Ustedes saben que las membranas celulares son de estructura lipídica, son grasas alineadas, son lipoproteínas, y lo mismo que las membranas de las vesículas, y estas, hay una serie acá, solamente mencionan algunas que tienen unos nombres bastante simpáticos, Piccolo, Basón, qué sé yo, hay un montón de nombres que le ponen a las proteínas, y bueno, todas estas proteínas intervienen en este proceso de localización, traslado, y finalmente son liberadas estas moléculas por mecanismos muy complejos. Esto no se imaginan la complejidad que tiene este proceso de apertura de un poro dentro de la membrana. O sea, se acerca, son como atraídas, arrastradas hacia esa localización, y la membrana que cubre a la vesícula es estrangulada de tal forma que se genera, fíjense que este es un proceso que demanda un alto contenido de energía, es impresionante. Por supuesto que hay cientos de papers que describen este proceso, y eso todavía no está totalmente comprendido en su totalidad. O sea, se conoce gran parte, se ha avanzado mucho, pero por supuesto que esto se sigue investigando. Estas proteínas, dentro del grupo de estas proteínas están las proteínas que se llaman SNEA, sinaptobrevina, sinaptoficina, sinaptotagmina. Hay una familia de proteínas, que se las llaman las proteínas SNEA, que intervienen en este proceso de arrimado de la vesícula, puesta en posición, y que finalmente logra vencer la barrera energética para poder ser volcada al espacio intersináptico. Este proceso, esta liberación de las vesículas, se realiza en forma de cuantos, o sea, está sumamente regulada, y se dice cuantos, o sea, son porciones determinadas de vesícula que son las que finalmente se liberan ante la llegada de un impulso, de un estímulo. Y luego las vesículas son recapturadas por otras proteínas, como la clatrina, que son las que, mediante un proceso que se llama endocitosis, nuevamente recuperan este trozo de membrana y las reutiliza, recicla, para ser nuevamente ocupadas o rellenadas con más neurotransmisor. Bueno, se lo he explicado en forma muy sencilla. Tampoco esto es una clase de sinapsis, sino que es a modo informativo, así que no me detengo mucho para no complicarles mucho la vida. El otro paso que queda por verse acá es que existe una estructura también macromolecular sumamente compleja que se llama densidad osináptica, y existen estas pequeños dibujitos como estos, no sé, poritos azules, recipientitos azules, que son los receptores osinápticos. Cada neurotransmisor tiene su
receptor específico que lo reconoce y se activa ante la presencia de ese neurotransmisor. Esto también es sumamente complejo y está explicado con una caricatura, un cartoon como este. Pero, o sea, les quería explicar que no es simple este tema, pero tampoco esto es una clase de biología molecular, así que vamos a seguir adelante con lo que realmente nos entretiene. Entonces, que yo le quería comentar y que a mí me resultó muy divertido, quería compartirlo con ustedes, es cómo empezó, cómo se conoció, cómo llegamos a conocer, cómo empezamos a interesarnos por los humanos, digo, a interesarnos por este tema. Entonces, tenemos que hablar sobre la electricidad animal. Fíjense, a mediados del siglo XVIII todavía no se sabía muy bien, se sabía poco y nada de esto. Sí se conocía desde tiempos antiguos, desde la época de los griegos y de los romanos, que había ciertos animales, sobre todo en el mar. Los pescadores se habían encontrado con los famosos anguilas, ¿no? Y los peces torpedo, que utilizan la electricidad para, son capaces de generar una descarga eléctrica y movilizar a su presa, ¿no? Como método de caza. Bueno, los griegos y los romanos fueron muy sabios, a pesar de que el mundo estaba en los albores del conocimiento, y muchos se dieron cuenta que este tipo de peces podía servir para curar ciertas patologías, ¿no? Pues me causó mucha gracia leer que decían que recomendaban que se pusieran a la gente para curar el dolor de cabeza, se colocaba un pescado en la cabeza, ¿no? Que uno de estos, y parece que la descarga de un pescado vivo, mientras descargaba, estas descargas producían una especie de adormecimiento que calmaban el dolor. Lo mismo para el dolor de la gota, ¿no? Se los recomendaba, y ellos utilizaron una de estas descargas que producían adormecimiento o de los sentidos. Entonces, a causa de las descargas. Y bueno, no se entendía muy bien por qué, pero nosotros sabemos que en la actualidad se utiliza la estimulación eléctrica por ejemplo, aplican para el mal de Parkinson, para calmar el dolor y la rigidez y los movimientos anómalos, se hace estimulación intracraneal, ¿no? Utilizando descargas eléctricas. Así que todo hasta el siglo XVIII, donde un profesor de anatomía en la Universidad de Bolonia, Luigi Galvani, se interesó mucho porque él disecaba ranas para sus clases de anatomía, y se le ocurrió hacer este pequeño experimento muy, muy, muy raro. Él y su señora se dedicaron a tener estas ranas en la terraza de su casa, conectadas a un cable metálico, y esperaban que cayera un rayo. O sea, hacían este experimento en días de tormenta y esperaban que cayera un rayo, y notaron que justamente cuando la electricidad circulaba por el alambre, las patas, que eran patas de rana, no tenían cabeza, o sea, eran animales ya muertos, pero la descarga eléctrica hacía que las patas se
movieran, ¿no? Se contrajeran los músculos. Entonces a él le causaba mucha intriga y él eh, lo que postulaba es que había una especie, que la corriente eléctrica que movía los músculos se originaban en la rana. Y bueno, esto trajo una controversia porque más o menos contemporáneo a él estaba Alessandro Volta, que criticaba el experimento y decía que la corriente en realidad se producía entre los metales que conducían, que no tenía nada que ver, que el cuerpo de la rana era solamente un conductor. Y se estableció entonces una controversia bastante discutida, porque Volta estaba en Pavia, pertenecían a dos universidades diferentes. Volta decía que no podía reproducir los experimentos de Galvani, y bueno, Volta no era anatomista. Galvani sabía localizar bien el nervio y disecar con precisión el animal. Volta no lo sabía hacer, entonces capaz que era por eso que no podía reproducir sus experimentos. Pero esto fue muy lejos y apareció una rivalidad bastante grande entre entre las dos universidades, y en realidad ahí apareció una división en la comunidad científica internacional respecto a este problema. Yo les dejo acá una dirección de un documental muy bonito de la BBC, donde comentan estos hechos con mucha elegancia, y recursos audiovisuales. Realmente es muy interesante. Va más allá del tema de Volta y Galvani, pero no deja de tener interés. También les traje, acá hay estos dibujos alegóricos de la época, y partes de una conferencia de un profesor italiano que dio en la Universidad de Bogotá, donde explicó con mucha elegancia estos experimentos de Galvani, donde colocaba un arco metálico. Acá se ven las patas de ranas colgadas de su reja de la ventana, y este dibujo de la ranita, cuando él la tocaba con una varilla metálica, la rana contraía las patas. Y hizo muchos experimentos. Le contaba este profesor que colocando este arco, bueno, un día estaba Galvani esperando que cayera un rayo bajo la tormenta, y parece que se aburrió, entonces empezó a toquetear con su varilla metálica partes del nervio, y observó que los músculos, aún sin la presencia de este fenómeno eléctrico del rayo, también se contraían. Entonces dijo que eso reforzaba su idea de que había una electricidad interna, ¿no? Producida dentro de los órganos biológicos. Entonces, y Volta, a su vez, como ustedes saben, Volta fue el inventor de la pila. Y él decía que era la diferencia, no lo sé pronunciar en italiano, dice, la diferencia lo hacen los metales, ¿no? Hacían la diferencia por eso había esa diferencia de cargas. En ese momento no se conocían ni las cargas, ni los iones, ni la corriente, era todo misterioso. Pero aún así, Volta, inspirado en el órgano eléctrico del torpedo, de estos pescados eléctricos, el órgano eléctrico es una pila formadas por membranas biológicas, y Volta no entendía muy bien cómo funcionaba, pero se dio cuenta que podía generar electricidad o almacenar electricidad haciendo esta pila de discos metálicos, pero que no se tocaban entre sí, sino que había puesto
trozos de cartón y estaban sumergidos en una solución salina, o sea, generadora de iones. Todo eso él no lo sabía. Acá en esta ilustración le está mostrando cómo funciona la pila a Napoleón. Muy interesante, porque era como casi milagrosa estas cosas, eran observaciones que obtenían sin comprender muy bien qué es lo que estaba pasando. Y bueno, a partir de eso se empezó a estudiar y a darle importancia a la electricidad animal. Y fueron muchos fisiólogos a lo largo del siglo XIX, siglo XX, principios del XX, hubieron un montón de fisiólogos interesados en poder comprender estos fenómenos. Y bueno, estas son ilustraciones que nosotros enseñamos a nuestros alumnos actualmente sobre la unión neuromuscular, o sea, cómo las fibras musculares, como de los músculos de las patas de la rana, se conectan con el sistema nervioso y es el sistema nervioso el que les da movimiento a través de esta famosa electricidad animal. Gente como Wilhelm Kuhn, Krause, en forma independiente, fueron describiendo en forma ya más sistemática, escribieron estos libros, son todos unos tesoros actualmente de museo. Este seguramente sufrió alguno de los bombardeos de alguna de las dos guerras, ¿no? Porque sobrevivió, porque en las condiciones que quedó, pero son piedras fundamentales, ¿no? En el conocimiento de cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? Sobre todo la existencia de sinapsis y la unión entre los neuronas y los músculos. Esta es una sinapsis muy particular, ¿no? Sucede gracias a este tipo de contacto entre el sistema nervioso y el sistema muscular, podemos movernos, ¿no? Podemos mover podemos caminar, podemos mover, podemos hablar, podemos hacer la mayor parte de las actividades que realizamos normalmente. Bueno, y aquí ya aparece en escena don Santiago Ramón y Cajal. Yo siempre le rindo tributo a él porque lo encuentro como uno de los genios más grandes sacrificados, porque el trabajo de Cajal, que yo creo que es inconmensurable, no se puede abarcar en una sola, en unos solos minutos. Esta foto es conmovedora, ¿no? Este es su laboratorio en su casa, es la mayor demostración de la humildad científica, un extraordinario trabajador y es impresionante su obra, con este instrumental, o sea, unos frasquitos, unos compuestos químicos y unos microscopios muy básicos. Y gracias a él se logró, él era profesor de histología, un colega, en la Universidad de Madrid, con mucho esfuerzo, y él utilizó una técnica de coloración del tejido nervioso ideada por Camillo Golgi, otro profesor histólogo italiano, ¿no? Que era famoso en ese momento, que utilizaba sales de plata para desarrollar una especie de técnica similar a la fotografía, para colorear los tejidos. Acuérdense que en esa época era uno de los mayores avances tecnológicos era la fotografía, que se basaba en la impresión de film con sales de plata, ¿no? Nitrato de plata. Y lo mismo sucedía acá con los tejidos, y tenía afinidad por el tejido nervioso. Las sales de plata se depositaban sobre un porcentaje bastante bajo de células, pero suficiente como para
tener una idea de qué era el tejido nervioso, cómo estaba formado. Entonces, el trabajo de Cajal caracterizó, lo primero que todo, determinó lo que se llama la doctrina neuronal y habló de la sinapsis, principios de la especificidad de la conexión. Estos conceptos fueron vertidos en varios textos. Antes no había journals para publicar, el autor tenía que generar libros, y bueno, en realidad lo que dijo Cajal, no, que él lo pudo lograr conjeturar y ver con sus microscopios y su cabeza extraordinaria, en realidad todas estas ideas no han sido refutadas, o sea, han sido confirmadas con los equipos tecnológicos modernos. La mayoría de los conceptos vertidos por este hombre han sido confirmados. Este es un preparado, visto al microscopio de la tinción con plata, donde se ven las neuronas actualmente. Acuérdense que estamos viendo un porcentaje mínimo, o sea, no vemos todas las neuronas que hay en este espacio. Yo tuve la suerte de ver uno de los preparados originales, realmente me impresionó. Santiago Ramón lo que hizo fue ilustrar su teoría de la conectividad neuronal. Y él estableció, porque Camillo Golgi sostenía que era un retículo, que todo el sistema nervioso era una continuidad, era todo una cosa sin solución de continuidad, sin interrupciones. Entonces él representa la idea de Golgi y él representa su propia idea, donde él establece que las neuronas son entidades separadas entre sí, que hay un contacto, pero no una continuidad. Hay un contacto estrecho, que sería la sinapsis, pero no una continuidad. Y él tenía razón. Eso fue confirmado 50 años después, cuando se desarrolló la microscopía electrónica. Y oh sorpresa, no es tan fácil ver e interpretar una imagen de microscopía electrónica. Por empezar, las cosas no están separadas así como dibujaban los artistas, y no están tan definidas las neuronas, sino que se ve un paquete de cosas incomprensibles que sin el entrenamiento necesario para entender esto no nos daríamos cuenta. Aquí estamos viendo una sinapsis. Este es el conjunto. Este es el espacio presináptico, donde están las vesículas. Acá hay una imagen a mayor aumento. Fíjense, ahí están las vesículas sinápticas de las que hablábamos recién. Acá tenemos el espacio intersináptico. Acá tenemos la densidad postsináptica. Y acá tenemos la dendrita postsináptica, que recibe a la presináptica. Fíjense, acá hay otra célula que está empaquetada por ahí, pero se ve clarísimo que qué es lo que pertenece a la primera neurona y qué es lo que pertenece a la segunda neurona, la que recibe el mensaje. Aquí hay una densidad postsináptica y se ve esa rayita oscura que se ve aquí, que señala la flecha, es lo mismo que estamos viendo aquí a mayor aumento. Bueno, con la microscopía electrónica se confirmaron las teorías de Cajal. Y por esos mismos años, más o menos, un poquito antes, aparecieron estos dos señores, dos importantes. Cabe destacar que a Cajal y a Golgi les dieron el premio Nobel, lo mismo que estos dos señores, que continuaron con la famosa, indagando sobre la teoría de la electricidad animal.
Y para eso usaron como modelo experimental calamar. Los calamares tienen unos ganglios con unas neuronas gigantes y unos tremendos nervios que recorren todo el cuerpo. Hay uno de esos nervios, se llama el axón gigante, que acá se ve claramente. Fíjense, estos son los axones de tamaño normal, estos circulitos chiquitos que ven acá. Y el calamar tiene un axón gigante de varios milímetros de diámetro, que pertenecen a estos nervios. ¿Para qué le sirve al calamar este axón gigante? Es para el famoso sifón. Ustedes saben que el calamar es un animal que se defiende echando un chorro de agua, un sifón, o sea, se aleja de un posible predador, escapándose con un impulso de un chorro de agua. Entonces, este nervio es poderoso. Más o menos recorre desde donde está esta flecha roja hacia atrás a lo largo de todo su cuerpo. Bueno, esta gente, Hodgkin y Huxley, en Gran Bretaña, tomaron usaron, basándose por supuesto en la información previa de gente que ya había estado tratando de deducir el fenómeno de la electricidad animal, y utilizando la facilidad de que esto es grande, lo suficientemente grande, entonces decidieron clampearlo, utilizar este nervio como si fuera parte de un circuito eléctrico, y empezaron a generar medidas. Esta es una foto histórica del primer potencial de acción generado por los experimentos de Hodgkin y Huxley. Y bueno, ellos establecieron lo que se llama el potencial de acción nerviosa, con todos su formato. Hicieron una técnica que se llamaba voltage clamp, o sea, a distintos potenciales de acción, a distintos voltajes, generaban distinta altura o fuerza de la onda del potencial de acción. Y por supuesto la pudieron describir en la fase de despolarización, repolarización, el periodo refractario o hiperpolarización y un estado de vuelta al estado de reposo. Todo esto lo explicaron y pudieron, a partir de todos estos cálculos matemáticos que ellos realizaron, pudieron medir una serie de datos, por ejemplo la velocidad a los cuales se propaga esta electricidad, digamos, de los impulsos nerviosos. Aquí hay un ejemplo de más o menos un modelo de cómo los electrodos se colocan dentro del nervio. Acá hay una foto real, ¿no? De cómo se colocan los electrones. Los electrodos en realidad no es un nervio, sino que bueno, aquí sí es el nervio gigante que permite medir la potencia. Por medio de un osciloscopio se puede ver la forma de esta descarga eléctrica, se ve cómo se van depolarizando, o sea, las cargas confirman la existencia del pasaje de iones. Todo esto ya estaba bastante estudiado por físicos, ¿no? Pero nunca había sido aplicado así en forma sistemática a tejidos biológicos. Y bueno, esta es una representación de cómo son los axones nerviosos. Hay axones que tienen lo que es la cubierta, digamos, la envoltura de los nervios del axón, formada por una capa de grasa, que es la mielina, un tipo de grasa especial, y zonas donde no hay esa cobertura, entonces como que los saltos de las ondas, de las depolarizaciones se hace a los saltos, por eso esta conducción más rápida,
hay fibras que no están mielinizadas y la conducción es un poco más lenta, pero el principio de polarización por sectores, o sea, las cargas se van distribuyendo por sectores y así van viajando a lo largo de la fibra nerviosa. Bueno, el trabajo de Hodgkin y Huxley fue publicado en el año 1952. Alrededor de 70 años. Hace 70 años ya se vislumbraba la existencia de estos canales iónicos que actualmente se representan como moléculas, macromoléculas, estructuras macromoleculares que están alojadas en la membrana celular. Esto sería la representación de un canal de potasio, y ellos como que superpusieron lo que se conocía de cómo se generan cómo se comportan las cargas eléctricas y los circuitos que generan, lo superpusieron a esto que hay así en color pálido representaría una membrana celular, y este trabajo contiene toda la deducción matemática, ¿no? de cómo se comporta este sistema, y confirmaron la existencia de la electricidad animal, ¿no? Como la electricidad que conocemos nosotros, generada por elementos no biológicos. Pero el comportamiento sigue las mismas reglas prácticamente. Pero las cosas continuaron, no eran tan simples como esta. O sea, no digo que sea simple el trabajo de estos investigadores, pero las cosas se complicaron mucho más. Entonces apareció este otro investigador muy interesante, porque acá hay una historia personal muy importante. Otto Lewy era un médico y él trabajaba con corazones de rana, y hacía experimentos con estos para estudiar los efectos de fármacos y demás, y muchas cosas de interés para la fisiología cardíaca. Pero él soñó un experimento, pero fue muy gracioso porque él lo soñó y cuando se despertó después se olvidó. Y estaba muy enojado porque no se podía acordar qué era, pero él sabía que era muy importante. Entonces cuando se durmió, dijo, voy a tener un papel y un lápiz en la mesita de luz para poder, apenas me despierte, a ver si sueño de nuevo el mismo sueño. Y tuvo la suerte de soñarlo de nuevo y pudo más o menos acordarse, según lo que había notado, de más o menos cómo hacerlo, así que apenas se levantó, corrió al laboratorio e hizo el experimento. Y fue un experimento exitoso, porque él lo que hizo fue conectar un corazón latiendo. Él trabajaba con corazones que todavía latían, o sea, recién extraídos. Ustedes saben que el corazón genera descargas eléctricas intrínsecas al músculo cardíaco. Es el músculo el que genera el movimiento cardíaco. Independiente, ese movimiento persiste aunque esté desconectado del sistema nervioso. Entonces él lo que estimulaba el nervio vago es la comunicación que hay entre el sistema nervioso con el movimiento cardíaco. ¿Qué es lo que hace? Regular, el vago lo que hace es regular el latido del corazón, regular la frecuencia, ¿no? la velocidad, el ritmo cardíaco, pero no el latido en sí. El latido en sí lo generan las fibras musculares cardíacas. Entonces, y ahí también se generan campos eléctricos y todo lo demás. Entonces él lo que hizo es estimular el nervio vago del primer corazón que latía, lo sumergía en una solución que pasaba por este primer corazón, y esa solución se la
pasaba al segundo corazón que no tenía la estimulación del nervio vago. O sea, la estimulación la hacía en el primer corazón y lo que él le entregaba era esa solución que había pasado por, digamos, por lo que secretaba por todo el tejido del primer corazón. Y lo que él medía era cómo el ritmo cardíaco disminuía, porque el nervio vago, como dice su nombre, es el nervio fiaca, es decir, es el nervio que baja la frecuencia cardíaca. O sea, estimulamos el nervio y la frecuencia cardíaca baja. Y lo mismo pasaba en este caso. Cuando se lo irrigaba al segundo corazón, también entraba en lentitud, en depresión. Es un nervio, un efecto parasimpático. ¿Sí? Entonces, él llamó que había algo, él pensó que había una molécula, algo que pasaba disuelta en esa solución. Y la llamó Bagustov. Tenía razón, lo que encontró él, ese primer sustancia o Bagustov, es la acetilcolina, un neurotransmisor importantísimo que tiene que ver mucho con la transmisión nerviosa y con la transmisión cardíaca, con el ritmo cardíaco. Y también la acetilcolina está presente en la unión neuromuscular. Y bueno, después de Otto Lewy, vinieron otros que trabajaron con él y otros discípulos que caracterizaron nuevos neurotransmisores como la noradrenalina, o norepinefrina y serotonina. Y entonces empezó a formarse el concepto de la especificidad de los receptores. Entonces se estableció que cada neurotransmisor se une con un receptor correspondiente en la neurona o sináptica. Pero estos personajes fueron precursores de estas ideas, porque todo esto no se sabía, y estamos hablando de principios de inicio del siglo XX, ¿no? Todo esto era nuevo en esa época. No sé por qué no puedo pasar a la siguiente. Se me queda trabada la máquina. Ahí está. Bueno, tenemos, volvemos a los dibujitos, a los cartoons, para explicarles que además de la sinapsis química, que es la que hemos venido conversando hasta ahora, hay un porcentaje muy bajo, pero existen otro tipo de sinapsis que son las sinapsis eléctricas. No estamos hablando de las chispitas tampoco, sino que estamos hablando de una especie de poros o estructuras que se llaman conexones, que están presentes en muchos tipos celulares, sobre todo en las células de tejido epitelial, y en varias células, también entre las neuronas. Ahora se está hablando de que existe también este tipo de comunicaciones, que son canales abiertos, que están, como se llama, emparejados entre sí, y que permiten el pasaje de iones, pero en los dos sentidos. Lo interesante es que pueden pasar ida y vuelta, los iones, y este es un tipo de comunicación rápida. Y fíjense cómo al hacer la medición del impulso eléctrico, del potencial de acción en la primera neurona y en la segunda neurona, son prácticamente simultáneos casi. Es una forma muy rápida de comunicación. Hay ciertas estructuras del cerebro que utilizan este tipo de sinapsis. Son muy eficientes, pero el problema es que generan, ¿por qué no la naturaleza no las utiliza en todo su sistema
en todos sus mecanismos y prefiere, la naturaleza prefiere estos sistemas mucho más complejos y más onerosos, digamos, por el gasto de energía y todo eso. Es porque no queremos que todas nuestras neuronas funcionen en forma simultánea al mismo tiempo, porque sería una forma muy rígida y muy ineficiente finalmente para cumplir la misión que tienen. Esto lo queremos para un tejido muscular liso, por ejemplo, donde queremos que todas se comuniquen entre sí y todas actúen como al unísono, que trabajen como un coro que hace todos lo mismo al mismo tiempo. Y la naturaleza no quiere que eso ocurra con nuestras neuronas, ¿no? Entonces se reserva un porcentaje muy limitado para ciertas funciones y prefiere esta forma de comunicación. Entonces ahora les quería contar un poco del fenómeno de la plasticidad neuronal. Y esto fue vislumbrado por don Santiago Ramón y Cajal en sus dibujos a tinta china, ¿no? Con plumín y tinta china. No sé si muchos de nosotros que estamos aquí los usábamos en la escuela y sabemos lo dificultoso que era dibujar con esos elementos. Estos magníficos dibujos de lo que él muestra. Él le manda cartas a su discípulo Lorente Denot y le explica la existencia. Es muy simpático leer los textos de los escritos de don Santiago, donde él explica que observó estas espinitas, las llamó espinas dendríticas, que realmente las difujó magníficamente, porque ahora con un microscopio de alta calidad, que es el STED, un sistema de microscopía confocal de alta resolución, se puede ver el fenómeno de la plasticidad, es decir, cómo las dendritas, las espinas que hay sobre las dendritas serían estas prolongaciones, y las espinas sinápticas serían los botones sinápticos, que son los sitios de comunicación donde estarían las sinapsis, cómo se modifican con el tiempo. Esto es durante el desarrollo. Esto durante el desarrollo ocurre un fenómeno de gran plasticidad. Desarrollo estamos hablando durante la vida fetal, y también los primeros meses de vida de un organismo, donde se está formando el sistema nervioso y ocurre una gran dinámica de estas estructuras. Aquí, por ejemplo, les traigo, no importa el trabajo, pero les traigo esto porque está muy bien explicado, donde se ve que hay un conjunto, los marcados en azul, estas flechitas azules, hablarían de los botones sinápticos estables. Los botones sinápticos que se pierden, fíjese, primer día, segundo día, cuarto día de medición, hemos perdido unos cuantos. Ha cambiado ya la forma. Por ejemplo, aquí teníamos, vamos a ver cuál se perdió, la 16. Acá está la 16, acá está, y la 16 acá ya no está. Acá también ha cambiado un poco la estructura y se han aparecido nuevas terminaciones, como la 27, la 28 y la 29, que no estaban presentes en el primero y segundo día. Al cuarto día ya tenemos unas dendritas nuevas. Entonces, las espinas dendríticas, las neuronas en realidad son estables. Las neuronas durante el desarrollo nacen, se desplazan, en general nacen en una zona del cerebro que es el epitelio
original, el neuroepitelio, y van creciendo y se van ubicando en sus sitios que ya están establecidos genéticamente, donde tiene que ir cada neurona. Y eso pasa en todos los organismos, todos los seres humanos, tienen la misma configuración de la ubicación de las neuronas. No es que están distribuidas al azar en cualquier parte. Cada cual tiene su lugar de destino. Lo que sí, cada ser humano lo que hace es cambiar la estructura de sus espinas dendríticas, que serían estos botoncitos. Esto es lo que se modifica en cada ser humano en particular, tiene su configuración, depende de las experiencias vividas, de su bagaje intelectual, de sus experiencias, de su enfrentamiento a distintos estímulos. Entonces, cada cual sí tenemos nuestro propio mapa, digamos, de espinas dendríticas. Y nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de incorporar experiencias, nuestra memoria, todo eso está en estas estructuras. La neurona está en todos, del mismo modo. Esta imagen se las traje para que se dieran cuenta de la potencia de esta microscopía confocal STED, que fíjense, esta es una imagen de un citoesqueleto, del esqueleto de una célula, marcado por una proteína específica que no viene al caso cómo se llama, sino que para que ustedes vean que las células tienen como una estructura de sostén, ¿no? Un andamiaje, y fíjense, con un microscopio confocal común y con el STED, fíjense, fue ampliada esta región de la imagen, se ven con muchísimo más resolución, más nitidez. Acá lo muestra el espectro, ¿no?, de luz, que es mucho más agudo, más restringido, logrado con esta tecnología. A modo ilustrativo nada más. Que es la microscopía que nos permitió ver este trabajo sobre las espinas sinápticas. Y bueno, sigo rindiendo homenaje a uno de mis favoritos, que Virchow fue uno de los uno de estos multihombres, ¿no? Muy entendían de todo en esa época, político también, antropólogo, patólogo, médico. Me llama la atención la diversidad de intereses de esta gente, muy inquietos. Él fue el que realmente describió estas células. Estas células no son células nerviosas, son células de origen sanguíneo, se generan en la médula ósea, son parecidos a los macrófagos de la sangre, que del sistema inmune en realidad, que se trasladan al cerebro, al tejido cerebral en la etapa prenatal. Y ¿qué es lo que hacen? Estas células son móviles, ¿no? Y tienen una función muy importante, que es de hacer lo que se llama la poda. Como se poda la vid para que crezca más fuerte y vigorosa, lo mismo, estas células son las podadoras de dendritas y sobre todo de espinas dendríticas. Hacen lo que se llama el pruning en inglés, o poda de las terminales. O sea, cuando nacemos y durante el desarrollo, cuando nacemos en la etapa embrionaria, digamos, y cuando se va formando el sistema nervioso, es supernumerario, o sea, genera más espinas, o sea, como crece una cabellera importante, y estas células hacen como una limpieza, ¿no? Eliminan lo que no se usa y lo que no tiene mucho sentido. Entonces, estas están actuando constantemente
cómo están vigilando, atentas, qué dendritas sirven y qué dendritas no, qué espinas dendríticas sirven y cuáles no, cuáles se usan, cuando no, cuáles son las que no se usan, y eso es lo que hace que, lo que vimos recién, de que aparezcan unas y desaparezcan otras. Entonces es gracias a la actividad de estas celulitas que se llaman microglías. Las, las microglías. Y estas tienen la capacidad de cambiar de forma, son muy extrañas, se activan, digamos, y se forman, tienen originalmente esta forma muy ramificada, normalmente cuando están en la etapa de lo que se llama supervisión o vigilancia, y cuando van a la acción, cuando van a podar, se les van las ramas, se engordan, se transforman en lo que se llaman las microglías activadas, y tienen una forma, adquieren la capacidad de fagocitar, o sea, de comerse, de engolfar y comerse lo que tienen que eliminar. Entonces, son muy interesantes estas células. Aquí hay un ejemplo de otro trabajo donde se ve cómo en una neurona normal tenemos la presencia de la microglía así ramificada, homeostática, en los principios de una enfermedad, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, de una neurodegenerativa. Estas microglías cambian de forma, las patitas se transforman más gruesas, más lisas, menos espinosas, y pasan a hacer su función de comerse, de fagocitar todo esto, que estas neuronas que están atrofiadas o en malas condiciones, y se comen las espinas de los botones, y bueno, realmente estas neuronas quedan discapacitadas, digamos, para ejercer la función. Es un ejemplo nada más, no importa que vayamos en detalle, pero esto se está estudiando ahora con bastante intensidad, porque es importante para para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, esta es la última parte de esta charla. Quería compartir algunos conceptos que se están... a mí me sirven preparar estas charlas para ponerme al día con la bibliografía. Algunos conceptos que se están recuperando, haciendo un revival, un renacimiento de conceptos que fueron acuñados hace ya más de 100 años, pero son interesantes, y ahora parece que los nuevos camadas de científicos le están prestando atención a lo que los abuelos habían ya descubierto y fue olvidado a lo largo del tiempo. Aquí introduje a Dubois-Reymond, que es otro estudioso interesante, un fisiólogo alemán, que fue quien sentó las bases de la electrofisiología elemental, ¿no? La electrofisiología es la que usa estos métodos de medición de la electricidad animal, ¿no? Y también tuvo que ver con el descubrimiento de los potenciales de acción. Inspirados en los trabajos de Dubois-Reymond, había una pareja de investigadores, Angelique Arvanitakis y su marido. Los dos eran egipcios y publicaron sus trabajos en francés. Yo los busqué, están en el PubMed, pero no tienen abstract, es imposible acceder a sus publicaciones. Fueron muy subvaluados, pero ellos descubrieron algo muy interesante, un fenómeno que se llama la interacción efáptica. Es una forma de comunicación entre los nervios, entre una fibra nerviosa que se dice que cuando están cercanas, la actividad de una fibra
la de un nervio, puede generar actividad en un nervio cercano. Es muy interesante esto. No les pasaron bolilla porque ellos publicaron el trabajo en 1942 y bastante antes que Hutchins y Hasley, y en realidad el mundo científico fue sobre estas estrellas, ¿no? Que tenían más recursos, más soporte de las universidades, y esta gente quedó en la oscuridad, ¿no? No se les dio ninguna gloria. Pero en realidad el descubrimiento de esta interacción nefáptica ahora está resurgiendo, y encontré este trabajo publicado en julio de ahora, del 23, es decir, el mes pasado, que hablan de que este acoplamiento efáctico sería la forma en la ellos tratan de demostrar con este trabajo, es muy complejo el trabajo, establecen como hipótesis que los engramas, el concepto de engramas de la memoria, se formarían a partir de campos eléctricos que se distribuyen por las diferentes vías nerviosas que conectan a las distintas partes del cerebro. Ellos trabajaron, les cuento muy brevemente cómo hicieron este trabajo. Registraron en animales de experimentación, creo que eran monos, hicieron ensayos de memoria de trabajo. Esta es muy conocida entre los investigadores de neurociencias. La memoria de trabajo es la que nos permite recordar cómo manejar un vehículo, cómo utilizar el cuchillo y el tenedor, cómo andar en bicicleta, bueno, un montón de habilidades que requieren cierta memoria que está como consolidada en nuestros circuitos neuronales. Entonces ellos registraron y hicieron estudios matemáticos con modelos computacionales y matemáticos, registraron estos cambios, estas modificaciones. Al formarse la memoria de trabajo, se activan dos regiones del campo visual, el campo visual frontal y el complementario, que están en la corteza, y esos registros que hicieron de estas áreas cerebrales específicas, los ajustaron, o sea, analizaron los datos teniendo en cuenta en condición de apareamiento efáctico o no, y encontraron que le daba con mayor probabilidad de que fuera este tipo de fenómeno, de acoplamiento, de activación de una región, de un paquete de nervios que actuaron sobre otro para formar lo que se llama el engrama, o la formación del engrama de memoria. Súper interesante y muy reciente, ¿no? Quiere decir que resurgió este concepto a las neurociencias actuales. El concepto de engrama también es antiguo. Fue acuñado por Richard Semon. Fíjense, una publicación del 2018. Habla bueno, esto es en realidad este hombre es más viejo, o sea, hace más de un siglo, dice que él ya, esta publicación no sé si es algún sucesor, no lo revisé realmente, pero me sorprende que sea 2018. Él propuso la ley de Ekforia, ese es un término de la psicología.
Dice que la evocación o memoria ocurre cuando se genera un campo eléctrico. Y habla de que se necesita un sustrato irritable, es decir, un sistema nervioso, para que se produzca un registro permanente, o es decir, un engrama, un registro permanente de un hecho, no sé, lo que fuera, que haya que se produce para recordar un recuerdo, para generar un recuerdo. Así que lo que yo quise ahora, ya termino, me faltan 2 nada más porque deben estar cansadísimos, pero esto es, lo quise conectar un poco todo esto con lo que realmente estoy trabajando actualmente, que ustedes ya han escuchado en mis charlas anteriores de que nuestro grupo ahora está trabajando en tratar de entender los fenómenos del dolor, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos en conciencia y dolor? Y me encuentro con este, es muy llamativo este trabajo. Fíjense, fue publicado en un journal, en su primer artículo de la primera página, Neuroscience of Consciousness, de este año, página 1, primer volumen, página 1 a la 11. Y es muy, muy llamativo porque, y muy interesante lo que se propone, pero en realidad no es un trabajo concluido, sino que es una hipótesis. Y me hace acordar un poco a lo que fue la teoría de la relatividad, ¿no? Que en realidad Einstein la elucubró en su cabeza, lo puso en conceptos matemáticos, y todavía se están probando las bondades o se están confirmando o no los términos de esta teoría. Bueno, creo que con la conciencia estamos por el mismo camino, planteando hipótesis y tratando de que la tecnología permita confirmar estas hipótesis. Entonces, se los voy a tratar de explicar en forma rápida y sencilla. La vía del dolor, cuando nosotros nos cortamos un dedo, por ejemplo, y tenemos una terminal sensorial en la piel, ese señal que genera el corte, o el pinchazo, o lo que sea, que luego va a generar el dolor, viaja a una gran velocidad hacia una estructura que se llama ganglio de la raíz dorsal, que finalmente se comunica con la médula espinal. La médula espinal hace un trayecto o sea, si fue el dedo de la mano izquierda que se cortó, el trayecto, la primera sinapsis ocurre, esta es lo que se llama la sinapsis de primer orden, ocurre en la médula espinal, luego hay una segunda neurona, estoy hablando de una, son cientos, ¿no? de neuronas, son paquetes de fibras, ¿no? nerviosas que suben, se comunican con otra zona más superior, más cercana al cerebro, finalmente hacen una segunda sinapsis en una región del cerebro que se llama tálamo, y hay una tercera neurona, o una neurona de tercer orden, que se comunica con una región de la corteza cerebral. Ahí es donde se procesa la información en la corteza. La corteza tiene esta representación, lo que se llama el homúnculo, es decir, son las zonas sensibles a cada una de las regiones del cuerpo. Son representadas por los dermatomas, o sea, en cada región especial de la piel
tiene una localización específica en la corteza. Entonces, acá podemos ver el dedo donde nos cortamos, y en una zona específica esto le sirve al cerebro para reconocer dónde ocurrió el corte, ¿no? O la situación generadora de dolor. Esta es la primera fase de procesamiento de la señal. Eso es lo que se llama la zona, la parte somatosensorial, que estaría representada por esta vía de primera etapa de procesamiento del dolor. Pero ustedes saben que el dolor no es lo mismo para todos los individuos. Yo, que soy mamá, me corto con el cuchillo de la cocina y digo algún improperio, pero sigo trabajando y no tengo ningún problema. Pero mi nieto se corta un dedo y hace un escándalo tremendo y llora y grita y patalea y hay que consolarlo, y bueno, la percepción del dolor es muy, muy diferente para cada una de las personas. ¿Y eso es por qué? Porque la señal luego es procesada por otra región del cerebro que involucra otras áreas, además de la corteza esta, el giro, una zona de la corteza lateral, y tenemos, hay otros órganos cerebrales, además del tálamo tenemos otro órgano que se llama amígdala, otro que se llama núcleo accumbens, el hipotálamo, la zona grisa periacueductal. Todos estos son regiones que tienen que ver en el componente afectivo del dolor. Y por último, hay otras regiones específicas que la corteza prefrontal, la corteza insular, que hacen la parte cognitiva del dolor. O sea que muchas veces el ejemplo que da el trabajo es, por ejemplo, si nosotros anticipamos el dolor, nos duele más que si el dolor es algo inesperado. El solo pensar que nos van a poner una inyección ya nos duele antes de que nos la coloquen. Y bueno, es el componente cognitivo. Y algunos, por ejemplo, si nos duele que el pinchazo cuando nos vamos a sacar una muestra de sangre, que el pinchazo que nos hace el bioquímico, el solo pensar que necesitamos ese pinchazo para hacer el análisis, para quedarnos tranquilos de que no tenemos ninguna enfermedad grave, eso quita un poco el dolor. Entonces la percepción del dolor es bastante compleja e involucra todos estos procesos que son circuitos donde intervienen sinapsis neuronales, ¿no es cierto? Entonces este trabajo es muy curioso, a mí me dejó un poco absorta, ver que todo el trabajo es una hipótesis. En realidad ellos todavía está todo por comprobar, pero ellos esperan, estos autores, este autor es un solo autor, espera poder demostrarlo con próximos experimentos, así que esperaremos que esto suceda. Y la hipótesis de él es esta: viene un tren de potenciales de acción. Este es un registro de patch clamp, en realidad es el registro de una sola neurona, ¿no? Entonces viene un tren de potenciales de acción y se genera lo que se llama, es a través de un proceso químico, un potencial excitatorio posináptico que genera LTP, que es un término que significa potencial de acción de largo plazo, que es un potencial consolidado. Y esto ocurre en los cuerpos neuronales. Fíjese, estas zonas, la corteza cingulada anterior, uno de estos parte de un tipo de corteza específico que tiene que ver con el procesamiento de la señal dolorosa. Fíjense que estas neuronas tienen una forma muy especial, tienen forma de pirámide, están agrupadas, fíjense, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las láminas de la corteza. La corteza está formada por láminas de distintas capas
de células, donde en algunas capas predominan los cuerpos y en otras capas predominan las terminaciones nerviosas. Fíjense, la capa 5, que es la que donde están los cuerpos, está alejada de la lámina 1 y 2, que es donde están las terminaciones. Entonces se genera, al venir un impulso, al formarse el LTP, se genera una especie de campo de polarización, porque al estar alejadas de la otra zona donde están las terminaciones, se genera una especie de campo eléctrico que se llama potencial local de campo. Esto es lo que hipotetiza este autor. Entonces, esa formación de este campo es lo que generaría la conciencia del dolor, en este caso. Esta es una hipótesis, lo tiene que probar, pero no deja de ser interesante. Así que esperaremos novedades hasta próximas, a ver si deducen cómo se genera la conciencia del dolor. Y les dejo, esto ya para terminar, y si no se durmieron, o se cansaron y se fueron, les dejo este interesantísimo, este es un profesor de bioingeniería de la Universidad de Tulane, que escribió algo sobre la conciencia, es muy reciente también, no tengo la cita porque creo que lo vi en una de estas comunicaciones de difusión de la ciencia, ya si a alguien le interesa se lo puedo buscar. Es una review, un trabajo de review donde analiza o da algunas ideas sobre, bueno, el tema de interés básico, ¿no? Queremos saber el origen del universo, queremos saber cómo se genera la conciencia, ¿no? Entonces tenemos diferentes teorías, tenemos los que son, que hablan que la conciencia surge de una visión materialística exclusivamente de interacciones complejas dentro del propio tejido nervioso, o surge de otro nivel de la realidad, que es la teoría dualista, y bueno, realmente hasta ahora lo que se trata de ser consistente con los conceptos de la física, y que los fenómenos para explicar los fenómenos conscientes usemos, estemos de acuerdo con las leyes de la física establecidas. Pero ya sabemos que la física se está yendo por lugares inesperados y aparecen nuevas realidades, entonces eso nos complica, pero vamos a tener que adaptarnos a los nuevos conceptos, ¿no? Las teorías cuánticas y todo lo demás que está apareciendo con los nuevos avances de la física. Entonces, él reduce, o resume, digamos, más que reduce, resume estos conceptos clave, donde dice que el procesamiento de la información puede ocurrir en muchos niveles, tanto desde los microtúbulos que fueron propuestos en algún momento por algunos estudiosos de este tema, que se generaban en los microtúbulos, que son unas estructuras intracelulares, hasta todos estos circuitos neuronales que hemos estado viendo. Él habla de que los circuitos neuronales artificiales podrían ser similares a los procesos cerebrales, pero podrían ser también meras metáforas. Me encantó esta definición. Dice: los ensamblajes celulares pueden armarse o disolverse en fracción de segundo, alterando las conexiones a la velocidad del pensamiento. Me encantó. Genial este concepto. Y cualquiera de las teorías que surgen para explicar los fenómenos conscientes son, por supuesto,
generan controversia, y va a haber adherentes, y va a haber detractores, y va a haber luchas como la vieja lucha entre Galván y Volta, ¿no? Esto va a ocurrir siempre. Así que bueno, esto era lo que yo tenía para decirles. Espero encontrarlos de nuevo y que no se hayan ido.